A partir de ahora vamos a pasar de la puntualidad a la generalidad. Queremos generalizar esto matemáticamente. Para ello les voy a pedir que tomemos ciertas convenciones, que nos pongamos de acuerdo en algo. Llamémosle A, siempre aquí, a el primer término de una progresión aritmética. ¿Ok? Y como ustedes ya saben, la letra D designa la diferencia común, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Vamos a tomar esa convención. Para nosotros la A significa el primer término. Entonces, vamos a ver si ustedes están de acuerdo con las ideas que yo les voy a lanzar. Si algo es una progresión aritmética, y una sucesión particular es una progresión aritmética, ¿qué forma debe de tener? En general, ¿verdad que el primer elemento que debe de ir es la A? Seguro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos hemos puesto de acuerdo que siempre la letra A simbolizará el primer término, que dependiendo de cada sucesión, A toma su valor, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos dos progresiones aritméticas. En la primera, A vale 5. En la segunda, A vale ¿cuánto? 3, ¿verdad? Porque siempre A representa a el primer término de una progresión aritmética. Ahora bien, en términos generales, ¿quién debería de ser el segundo término de una progresión aritmética? Bueno, ¿cómo me dijo Maureen que se sacaba el siguiente término de una progresión cuando uno no lo conoce? Sumándole el diferencial común. Muy bien. En esta ocasión, ¿quién representa la diferencia común? La letra D. Así que si yo quiero sacar el siguiente término, ¿qué tengo que hacer con A? Pues sumarle D, ¿verdad? Así de sencillo. Entonces, ¿estarán ustedes de acuerdo en que el siguiente elemento de esta progresión aritmética tiene que ser A más D? ¿Sí? Claro, estamos generalizándolo. En cada progresión D tiene un valor. Por ejemplo, en la primera progresión D era 4, pero en la siguiente D era un medio o 0.5, como usted le quiera decir. Sí, pero en general esa es la forma. Siempre le sumo la diferencia en común. Ok, ¿y el tercer término quién sería? Bueno, al segundo, ¿qué le tengo que sumar? Para encontrar el tercero. Si esto es una progresión aritmética. 2 veces la diferencia. ¿Verdad que tendría que ser 2 veces A más 2 veces la diferencia? ¿Pero por qué? Porque fíjense, a este que ya tengo, que es el segundo, vamos a ver. No me deja sombrearlo solo a él. Pero bueno, ya sabemos que este es el segundo. ¿Qué tengo que hacer si yo quiero el tercero? Sumarle la diferencia en común. ¿Y qué pasa? Que aquí usted tiene D más D. ¿Y cuánto es D más D? 2D. 2D. Entonces, el siguiente término de esta progresión aritmética necesariamente tiene que ser A más 2D. Y el siguiente, si ya tiene que el segundo es esto, A más 2D, ¿qué va a hacer para hallar? Perdón, este es el tercero. ¿Qué va a hacer para hallar el cuarto? Ya Mauri nos dijo el secreto, ahora que hay que irle haciendo en cada ocasión. Hay que sumarle la diferencia en común, o sea, nosotros la hemos denotado por la letra D. ¿Quién es el siguiente? Este. A más B más B más B. ¿Y cuánto es esto? Pues ¿cómo lo podemos escribir de manera más sencilla? D más D más D. A más 3D. A más 3D. Ese sería el siguiente. Por aquí lo voy a poner. ¿Ok? Y entienden que así va a seguir el jueguito, ¿verdad? Ahora, si yo aquí pongo coma, puntos suspensivos, y quiero pensar en el enésimo término de esta sucesión, claro, quizá esto sea nuevo para ustedes. ¿A qué me refiero yo con el enésimo término? Quiero generalizar.
O sea, si yo quisiera decir quién está en la posición n, sin ser n un número, sino que es en general, cualquiera, ¿qué tiene que pasar? ¿Quién sería el enésimo término? A ver si somos capaces de crearnos una fórmula. Y aquí la observación es importante. Chequen ustedes. En el primer término solamente está A. En el segundo término está A más D. En el tercer término está A más 2D. En el tercer término está A más 3D. ¿Notan ustedes ahí alguna regla que se va cumpliendo? ¿Hay alguna forma de predecir, dependiendo del término, quién va a ser el coeficiente de la D? ¿Quién es el número que acompaña a la D? ¿Qué opinan? Vamos a ver. Primer término. ¿Qué número acompaña a la D? ¿Quieren? Vamos a ir haciendo aquí un esquemita. Vamos a ver. A ver si ustedes captan la relación. Aquí la n representará el número de término, ¿verdad? Y por acá voy a poner coeficiente de la diferencia común. O sea, el número que acompaña a la D. Estoy en el primer término, que es solamente la A. ¿Quién acompaña a la letra D ahí? Si no hay letra D, ¿por qué será? ¿Quién es su coeficiente? 0. El 0, ¿verdad? Si no aparece, significa pues que 0 debe de ser necesariamente el coeficiente. Voy a poner por aquí 0. Ok, vamos al siguiente. Estoy en el segundo término. A más D. O sea, aquí n es 2, ¿verdad? Estoy hablando del segundo término. ¿Quién es el coeficiente de la D? En 1. este. 1. Muy bien. Tercer término. ¿Quién es el coeficiente de la D? En este. 2, ¿cierto? 2. Uh-huh. Y el de, ya no voy a seguir escribiendo, pero platiquémoslo. Y el que está para el cuarto término, ¿cuál es su coeficiente? El coeficiente de la D en el cuarto término. 3. 3. Entonces, ¿lograron captar ya si están relacionados el número de términos y el coeficiente de la D? Porque vamos a ver, si hay algo que todos tienen, es la letra A. ¿Se dieron cuenta que la A no falla? Siempre va la A en todos. Pero la cantidad que se le suma en cada ocasión es la que es diferente. ¿Verdad? Sí. Entonces, ¿cuál es la relación entre el número de término y el coeficiente que lleva la D? ¿Qué dirían? O sea, ¿qué relación guarda 1 con 0, 2 con 1, 3 con 2? Les aseguro que el siguiente sería el cuarto término con 3, ¿verdad? ¿Qué relación ven ustedes ahí? Ustedes me siguen escuchando y viendo a mí. Sí. Pero la pantalla se ve. Solo en la pantalla. ¿Sí? Ahí es cuestión del servidor de la página, de la pantalla, ¿verdad? La página web. Ahí va a volver. Ahí está. Que a veces se me va la pantalla y me voy yo también, ¿verdad? Ahí es cuando ya es mi internet. Pero bueno, en este caso era solo la pizarra. Hey, pero logran captar la relación que siempre el coeficiente de la D es 1 menos que el término. Sí. 1 con 0, 2 con 1, 3 con 2, 4 con 3. Entonces, fíjense, nos vamos a agarrar de eso para decir, bueno, ¿cuál es la fórmula general acá?
Depende de en qué término esté, ¿verdad? Si estoy en el enésimo término, la A siempre va. ¿Y quién será el coeficiente de la D? ¿De quién depende, dijimos? Del número de término. ¿Cómo representamos el número de término? Con la letra N. Ya volvió. Teniendo problemas el servidor. Entonces aquí dijimos que íbamos a poner la A siempre y aquí n-1 multiplicado por D. Ven, este es el término general, el enésimo término. Lo hemos hecho a pura deducción lógica, ¿verdad? La A siempre va. ¿Y qué debo de sumarle yo a la A? n-1, donde n representa el número de términos, multiplicado por la diferencia en común. Ese n-1 le garantiza que siempre al número de términos le voy a restar 1. Es decir, hemos deducido esta formulita que ahí la van a encontrar en el libro. Por cierto, me quedé pensando ahorita mismo si estaba bien decir deducido. Pero ¿qué otra forma hay de conjugar ese verbo? Creo que está bien, ¿va? ¿No les pasa a ustedes a veces que dicen una palabra y no saben si está bien dicho? Quedan con la duda. Vamos a ver qué nos dicen sobre la conjugación del verbo deducir. Sí, está bien dicho. He deducido, has deducido, ha deducido. Sabes que a veces en el español, ¿verdad? Esa terminación sido no siempre aplica. Bueno, entonces hemos deducido esta formulita que la van a encontrar ahí, ¿verdad? En el libro, que T sub n representa el enésimo término de una sucesión, es igual a esto que les he puesto por aquí. Solamente le voy a poner 3 después. Lo voy a escribir mejor. Se va a quedar escribiendo las copias bien loco, ¿eh? Así. El enésimo término de una sucesión, mejor dicho, de una progresión aritmética, lo encontramos con esa fórmula. Esto me da ciertos poderes, porque quiere decir que yo puedo ir al término 1000 de un solo, de esta sucesión, por ejemplo, de esta progresión aritmética que tenemos ahí, 5, 9, 13, 17, 21. Yo puedo encontrar el término 1000 sin necesidad de pasar por el 6, por el 7, por el 8. Puedo ir directamente. ¿Qué es todo lo que tengo que saber? El número de término que quiero calcular. ¿Cuál es el término inicial? Y finalmente, ¿cuál es la diferencia en común? Si conozco esas 3 cosas, entonces perfectamente lo puedo calcular. Veámoslo. Particularmente para esta progresión aritmética. Esta. ¿Quién sería el término número 1000? O sea, en pocas palabras les estoy preguntando por este, ¿eh? Pues no es muy difícil de saberlo. Usted solamente tiene que poner A más n-1 multiplicado por D y sustituir los valores adecuados. Por ejemplo, para esta sucesión en particular, ¿quién es A? 5. Muy bien. A vale 5. Así es que lo ponemos por acá. Más, ¿quién es N? 1000. 1000, ¿verdad? Es el número de términos que estamos nosotros tratando de calcular. Excelente.
Pero como es 1000 menos 1, ¿qué vamos a poner aquí entonces? ¿Entienden por qué del 999, verdad? Porque ahí la fórmula no dice n por d, sino n menos 1. ¿Sí? Entonces, y de la diferencia común, ¿cuánto es para esta sucesión? ¿Cuánto habíamos dicho? 4. 4. Excelente. Bueno, tome su calculadora y haga las cuentas ahora. 5 más 999 por 4. 4001. ¿Qué les parece? Así ocurre la magia. Nos hemos brincado desde, vaya, aquí solo teníamos los primeros 5 términos y hemos brincado hasta el término 1000 sin tener que escribirlos todos. Esto es mágico, nos hemos ahorrado un tiempo enorme, ¿verdad? Se fijan, a veces es mejor este proceso de pensar que nosotros hicimos, de tratar de generalizar qué es lo que pasa con el problema, comprenderlo muy bien. Es decir, es mejor pensar difícil un momentito, si acaso, ¿verdad? Aunque no es muy difícil la deducción, pero sí requiere un poquito más que estar calculando término a término, ¿no? Es mejor pensarlo así, tener que pararse un minuto a pensar bien en la generalización, pero que eso más adelante nos va a ahorrar el trabajo. Ese es el proceso general de la ciencia, ¿verdad? Por ejemplo, pónganse a pensar. La persona que inventó el carro por primera vez, ¿habrá sido ese un problema fácil? ¿O era lo más facilito agarrar un caballo e irse de un lugar para otro? ¿Verdad que era lo más sencillo? ¿Sí? Conseguirse un caballito y andar en caballo, ¿verdad? Eso es lo más fácil. Lo difícil era ponerse a inventar un motor que a usted lo llevara de un lugar a otro. Y eso, pues, cuando este tipo se puso a inventarlo, sin duda le llevó años y años de esfuerzo. Pero ¿qué pasa cuando lo logró? Ahora nosotros, por ejemplo, ir de San Pedro a Tegucigalpa es una cuestión de un día. Bueno, de un día, digo yo, horas, ¿verdad? En realidad. Si estuviéramos allá por el siglo XVI, cuando no habían carros aquí, ir de San Pedro a Tegucigalpa, ¿cuánto nos hubiera costado? Le aseguro que no llegaba en menos de 3 o 4 días, ¿verdad? Dependiendo de cómo fuera. Entonces, es lo mismo que pasa aquí. A veces es mejor centrarse uno en tratar de generalizar el problema, de analizarlo bien, pero que después de eso quedemos con una vida más sencilla, más cómoda, ¿verdad? Si alguien aquí pudo haberme dado este resultado dentro de 3 horas, ¿verdad? Sacando el término 6, el 7, el 8, el 9, el 10, etc. Hasta llegar al término número 1000. Pero es poco eficiente. Esta fórmula definitivamente nos ayuda mucho, ¿verdad? Porque ahora yo le pregunto por cualquier progresión aritmética y usted puede calcularme cualquier término de más adelante, ¿verdad? Sin lugar a dudas.